¿Cuántos estamos felices de estar en la casa del Señor? Es una alegría poder verlos a todos y sobre todo ser participantes tanto de la palabra de Dios como de cada servicio que se realiza, porque somos bendecidos al poder ser participantes de la palabra de Dios. En esta mañana de este día santo, como ya vimos en nuestra lectura bíblica, anteriormente hemos estado estudiando acerca de la historia que pasó con el pueblo de Israel y cómo es necesario que nosotros aprendamos todo lo que pasó en el pasado para no cometer el mismo error, para no incluso y aprender de aquellos grandes hombres que fueron movidos por la fe y que dependieron de Dios. De ese ejemplo sí tenemos que seguir, pero todo lo malo que ellos hicieron, eso no tenemos que aprender nosotros, sino tenemos que aprender lo bueno que hicieron ellos. Pero en esta mañana no voy a continuar esa secuencia, sino quiero iniciar con ustedes una nueva serie, porque me he dado cuenta más en este tiempo en que estamos viviendo, nos encontramos en ese umbral de la crisis, nos encontramos en la recta final de la historia, y es cuando Satanás cada vez más trabaja, utiliza toda artimaña para poder desviar la mente de cada uno y para que la Escritura dice claramente que Satanás tratará de engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos en mente, y como dice el apóstol Judas, busquemos en el libro de Judas un precioso pensamiento que Judas dice. El libro de Judas, como Judas solamente tiene un solo capítulo, no es difícil de encontrarlo. Judas 1, versículo 3. La Escritura dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por esa fe nosotros tenemos que luchar, tenemos que aferrarnos a esa preciosa verdad, preciosas verdades que Dios nos ha dado. En esta mañana vamos a iniciar esa nueva serie, Centinela en los muros de Sión. Y nuestro primer tema que tocaremos en esta mañana se titula Como juguetes en manos de Satanás. Cómo Satanás juega en este tiempo con el pueblo de Dios por causa de que el pueblo de Dios se ha descuidado, ¿sí? Ha tenido menos preocupación en cada día agarrarse del brazo de Dios y se ha desprendido, se ha desligado, y por esa causa Satanás nos tiene como juguetes. La Escritura dice en el libro de Ezequiel capítulo 3, no sé si van a alcanzar a verlo, si no busquemos en nuestras Biblias. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21, la Escritura dice: y aconteció al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Ese precioso llamado que Dios hizo a Ezequiel, ese mismo llamado nos hace a cada uno de nosotros hoy, ¿sí? Dios le dijo: yo te he puesto por atalaya. De esa palabra también deriva la palabra centinela.
Pero vamos a ver cuál era el deber, cuál era la misión del centinela, del atalaya y por qué era puesto. Sigue diciendo: oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Había dos misiones muy importantes que el centinela tenía que desempeñar en la obra de Dios. La primera, escuchar la palabra de Dios. La segunda, advertir al pueblo, darle las mismas palabras que Dios le había dado. ¿Sí? Pero también hay otro punto muy importante, que la Escritura sigue diciendo: pero si tú amonestares al impío, él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá, perdón, pero tú no lo habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. Gracias. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. O sea, había dos cosas muy importantes. Una, el centinela, el atalaya, recibía las palabras, le amonestaba al pueblo, y si el pueblo, el impío, recibía las palabras, libraba su alma, y también el mismo centinela libraba su alma. Pero estaba la otra parte: si el centinela veía venir peligro y no amonestara y el impío se perdía, la sangre del impío demandaba sobre la cabeza del centinela. Pero por eso es muy importante que entendamos esto, porque miren, Dios porque miren, cuando Dios llamó al profeta, era porque la condición del pueblo era triste, ¿sí? Era un momento difícil. Hoy también vivimos en tiempos difíciles. Incluso Dios confirma nuevamente su llamado. Cuando Dios llamó a Ezequiel, después de mucho tiempo, Dios vuelve a confirmar ese llamado. Miren lo siguiente: Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 10, también dice lo mismo, ¿sí? Dice las mismas palabras, porque Dios vuelve a renovar ese llamado que hizo al profeta Ezequiel. Entonces, poniendo esa base bíblica, la misión del centinela, pero también surgían dos cosas muy importantes. Estaba lo que el centinela hacía, pero también estaba la decisión del pueblo, ¿sí? Dependía de los dos. El centinela daba las palabras y dependía también del pueblo cómo tomaba su decisión, cómo recibía las palabras. Miren lo siguiente: en el comentario bíblico adventista sobre Ezequiel capítulo 3, versículo 18, sobre la palabra tú no le amonestarás, dice lo siguiente. Eso yo creo que sí alcanzan a verlo. Cuando el atalaya veía que el peligro se acercaba, debía tocar la trompeta. La trompeta se empleaba para dos ocasiones. Una, para reunir en asambleas, en lugares cuando había reuniones, se utilizaba la trompeta. Dos,
cuando el pueblo se preparaba para la guerra, batallas, también se tocaba la trompeta para que ellos se apercibieran y se prepararan para las batallas. ¿Ok? En este tiempo no vamos a tocar ilustrativamente o vamos a tocar literalmente una trompeta, que vamos a tocar el instrumento, ¿sí? Pero vamos a ver qué la Escritura dice en el libro de Isaías. Busquemos el libro de Isaías. En su capítulo 58, el versículo 1, la Escritura dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados. En este tiempo no empleamos un instrumento, pero sí empleamos nuestras voces. Porque nuestras voces deberían de ser esa trompeta. Ahora, ¿para qué utilizamos esa trompeta hoy en este tiempo? La utilizamos para las reuniones, las asambleas. La utilizamos para advertir al pueblo que viene una crisis, que viene una dificultad y que el pueblo tiene que prepararse. ¿O la empleamos para criticar a la gente? ¿Para qué empleamos esa trompeta que Dios nos ha dado en este tiempo? ¿O la empleamos para burlarnos de la misma palabra de Dios? Porque recuerden, el profeta Ezequiel dice que muchos venían como viene el pueblo, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra y se mofarán de ti, se burlarán de ti. Sigue diciendo: cuando Ezequiel viera que los impíos iban descuidadamente a la perdición, debía hablarles advirtiéndole de los inevitables resultados de su proceder. Puede entenderse que en su aplicación más amplia, estas palabras no se refieren meramente al peligro físico y a la muerte, sino al peligro espiritual que podía acarrear el veredicto de muerte eterna en el tribunal de Dios. O sea, es decir, estas palabras que Ezequiel está empleando no se utilizan para el físico, sino para la vida espiritual, para la condición espiritual del ser humano. Pero ¿saben que se ha perdido la espiritualidad? ¿Sí? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué hay personas impías dentro del mismo pueblo de Dios? ¿Saben cuál ha sido mi respuesta que yo he encontrado en la Biblia y en el espíritu de profecía? Es porque ha habido falta de persecución. ¿Sí? Porque si supiéramos que la persecución viene mañana, todos nos prepararíamos. ¿Sí? Pero como no ha habido persecución, el escrito inspirado dice que en nuestras filas se han introducido personas que profesan cuya verdad, pero si viniera una dificultad, verían cómo se tambaleaban. ¿Sí? Por eso cuando venga la persecución, deje que venga la persecución. Y verán cuántos quedan. Si hoy aquí estamos un grupito, pregúntese cuánta fe tenemos para vivir de acuerdo al mensaje que tenemos. Sigue diciendo: las decisiones de ese tribunal significan vida eterna o muerte eterna para cada alma que alguna vez haya vivido. La aniquilación será la suerte final de todos cuantos persistan en la transgresión. Al atalaya se le impone la responsabilidad de advertir a los hombres acerca de este castigo inevitable. Su descuido puede resultar en la pérdida de almas. Pero saben, en este tiempo a todos aquellos que se les ha dado la responsabilidad como centinelas, hacen que la gente se duerma, ¿sí? Le dan un alimento que la gente se queda dormida,
¿sí? En lugar de que el pueblo se avive, en lugar de que dentro del pueblo haya ese reavivamiento y esa reforma, la gente se queda dormida. ¿Sí? Y hay muchos ya no vienen, dicen, no, porque es que quizá el mensaje no es el correcto. No es que no sea el correcto el mensaje, sino que no estás dispuesto a recibir ese mensaje que Dios te da. ¿Sí? Miren lo siguiente, ¿por qué quiero tocar este punto? ¿Por qué quiero llegar a fondo? Evento de los últimos días, capítulo 17 y joya de los testimonios, tomo 2, dice: hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Si hiciéramos un test, un examen y preguntáramos cuántos conocemos las profecías, ¿cuántos la explicaríamos? ¿Cuántos entendemos la profecía de Daniel 8:14? Las 2300 días de tardes y mañanas. ¿Cuántos entendemos eso? Si se nos preguntara, ¿cuánto responderíamos sobre eso? ¿Sí? Especialmente para estos últimos días. Pero déjenme decirle, el deber de que el pueblo entienda, ¿sí?, depende también de los centinelas. Cómo el centinela enseña al pueblo. Y en el pueblo queda también la decisión de cómo aceptar. Si el pueblo es como los bereanos, va a entender las profecías. Pero si el pueblo es descuidado, si el predicador ya lo dijo, es porque está correcto. Y ahí nada más. No es así. Tenemos que aprender como los bereanos a estudiar cada día las escrituras para ver si las cosas son así. Sigue diciendo: alcen la voz los centinelas ahora, no mañana, ni déjelo para el siguiente mes, es ahora. Y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Nuevamente, si volviéramos a un test, ¿cuántos sabemos que es verdad presente? ¿Qué respuesta daríamos? ¿Cuántos conocemos que es verdad presente? Para cada generación había una verdad presente, ¿sí? Para este tiempo hay una verdad presente que tiene que relucir por arriba de todas las demás. ¿Sí? Miren, quiero utilizar este versículo ahora y lo voy a utilizar un poquito más adelante para que entendamos. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. A ver si estamos despiertos. ¿Cómo debemos estar? Preparados. Okay. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que, un ejemplo. Si a mí me tocara, un ejemplo, predicar el día de mañana en otro lugar, pero yo cancelara y usted estuviera allá y le dijeran, predica tú por él, ¿qué responderías? ¿Estás preparado? O usted va a decir, me hubieran avisado una semana antes para yo prepararme. La preparación tiene que ser todos los días. Y sin Biblia, dice el hermano. La preparación debe ser todos los días. La preparación debe ser a diario. El apóstol utiliza estas palabras para que podamos estar preparados. Y siempre presentar defensa con mansedumbre, con reverencia de la esperanza que hay en vosotros, de lo que creemos, porque muchos no sabemos ni lo que creemos, ni en quién creemos. Miren,
Maranata, el Señor viene, 6 de febrero dice, se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. Y tampoco saben que es verdad presente. ¿Sí? No comprenden las evidencias de su fe. No tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no puede dar una razón satisfactoria. Tremendo. Aquí, miren, les voy a decir algo. ¿Saben en qué momento va a saber usted comprender qué es lo que usted cree? Cuando usted salga de aquí y predique a la gente allá afuera. ¿Sí? Mientras que usted siga aquí, usted dice, es la verdad. ¿Sí? Pero cuando usted salga y haya alguien más que contradiga lo que usted cree, usted tendrá que dar una razón satisfactoria en lo que cree. Por eso, miren, si seguimos aquí encerrados, todo bien bonito, todos reunidos, pero si usted no sale al campo misionero, a que alguien más escuche esas palabras y usted no tenga alguien que le diga algo diferente, usted no va a entender lo que usted cree. ¿Y qué pasa cuando usted no entiende lo que cree? Miren lo que sigue diciendo. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. ¿Sí? Así que mientras que usted no enfrente una controversia, usted no sabe qué es lo que cree. Usted dice tenerlo todo, saberlo todo, pero mientras que usted no tenga ese enfrentamiento, esa controversia, usted no sabe. Ahora cuando usted se enfrenta y usted ve las dos posiciones y la pone en balance, ahí es donde usted pone en duda su criterio. ¿Sí? Sigue diciendo, cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Ahorita todos estamos aquí. Si viniera alguien y les presentara algo, ¿qué dijeran? Ahí está el hermano Rodi. ¿Cierto? Ahí está el otro hermanito fulanito de tal. Pero cuando usted esté solo, ¿qué va a hacer? Ahí es cuando uno se da cuenta que la mayor dependencia es del poder de Dios, pero también de cómo usted ha dedicado su consagración a Dios. Cómo usted conoce esa verdad que Dios le ha dado. Por eso es muy importante el don profético. Dice que cada uno debiera estudiar la palabra de Dios por sí mismo. ¿Sí? Y el don profético ni la Biblia hay confusión, porque es cierto. Mientras que usted no investigue por usted mismo, usted no va a encontrar una razón satisfactoria. ¿Sí? Miren, ¿qué más sigue diciendo? Viene la tormenta que probará la fe de todo hombre. No importa de qué clase sea, no importa si es el predicador, no importa si es el pastor, no importa si es el anciano, no importa si es el diácono, no importa si eres miembro, la prueba viene para todos. ¿Sí? No importa si tú eres oyente, todos serán probados con esa tormenta. Y saben, esa tormenta tan grande que viene es una tormenta de engaños. ¿Sí? Los creyentes, aquí está la esperanza del verdadero Hijo de Dios. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo.
¿En quién debemos estar arraigados? El creyente necesita un ancla para estar firme frente a esa tormenta. O de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Por eso la Escritura dice que si es posible, aún a los escogidos. Y ese es el sofisma más grande de Satanás en este tiempo: desviar la mente de cada uno para que todos estén allá en su mundo perdido y él se sienta feliz porque no hay nadie quien se esté preparando. Y viene lo siguiente otra vez: ¿por qué Cristo no ha venido? Porque no estamos preparados. No nos preparamos a diario. Queremos prepararnos. ¿Saben cuándo queremos prepararnos? Solamente los sábados queremos prepararnos. ¿Sí? Si es posible, solamente queremos agarrar nuestra Biblia solo los sábados. Queremos estudiar solo los sábados. Y hay un problema aún más grande, que los sábados es cuando nos levantamos más tarde. ¿Sí? Y muchas veces utilizamos el versículo de Malaquías 3, donde dice: ¿y robará el hombre a Dios? Y Dios dice: vosotros me habéis robado. El don profético dice que no solamente lo hemos robado en los diezmos y las ofrendas, sino lo hemos robado en el tiempo. ¿Sí? Porque los sábados es cuando deberíamos estar, si es posible, a las 5 de la mañana despiertos y estar estudiando la palabra de Dios. Pero no. Los sábados queremos despertarnos a las 9 de la mañana, a las 10, las 11. Queremos llegar a la iglesia cuando ya el servicio está terminando. ¿Sí? Es un sacrificio que se hace, ¿sí? Pero lo estamos haciendo ese sacrificio por amor a Cristo. ¿Sí? Esa es la debida preparación. Ahora, si no llevamos esa debida preparación cuando venga esa tormenta, los engaños siempre han estado, ¿sí? Desde que entró el pecado al mundo, los engaños siempre han estado. Pero en este tiempo, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, es cuando Satanás cada día más va a trabajar más fuerte, ¿sí? Sigue diciendo la Escritura, Mateo 24:11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice también la Escritura, segunda de Pedro 2:1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vuelvo a retomar esto que he dicho. ¿Por qué causa han entrado falsos maestros dentro del pueblo de Dios? Porque no estamos preparados. En los púlpitos se predican, y muchas veces de todo lo que se predica, entre verdad y mentira, la gente todo lo acepta que es verdad. ¿Sí? Porque nunca nos tomamos el tiempo de analizar esos mensajes. Nunca nos tomamos el tiempo de meditar en la Escritura. Ese es el engaño más grande de Satanás. Engañar a la gente, que la gente esté engañada. Una cosa que tenemos que entender muy importante: dentro de la iglesia, Satanás trabajará hasta lo máximo para derribarla por los suelos. Pero Dios va a levantar a ese remanente. Dios tiene ese remanente fiel, que siempre va a estar ahí presente, y que Él va a levantar ese estandarte de la verdad. ¿Sí?
Y ese momento, cuando usted sepa y usted se perciba claramente los engaños, es cuando usted se relaciona más con Cristo. Y cuando venga el descenso del Espíritu Santo, incluso hasta usted lo va a ver con más claridad esos engaños. Y es entonces cuando usted va a levantar su voz. Pero para eso tenemos que tener una debida consagración con Dios. Miren lo que sigue diciendo. Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina general que está por sobrevenir a la tierra. ¿En quién tiene sus ojos fijos Satanás? ¿En los perdidos? ¿Para qué quiere los perdidos si están perdidos? En ese pequeño remanente. ¿Sí? Si queremos ser parte del pueblo remanente, debemos afianzarnos cada día en Cristo. Si nos damos cuenta, el don profético dice que Satanás, su mayor furia, es contra el pueblo remanente. Y si pensamos creer que somos el pueblo remanente y estamos descuidados por amor a Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Sigue diciendo, a medida que la venida de Cristo se acerque, será más resuelto y más decidido en sus esfuerzos para vencerlo. Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrá almas que serán engañadas. Harán circular falsos informes y algunos serán prendidos en esta trampa. Pregunta retórica, respóndase a usted mismo. ¿Usted conoce la doctrina en que cree? ¿Puede dar una razón satisfactoria de lo que usted cree? Porque, miren, especialmente, muchos han dicho que no importa eso, lo que mencionen, y ahorita les voy a decir qué cosa es. Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz y alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Y ahí quiero enfocarme. Los hitos también son mencionados como fundamentos o como pilares. ¿Cuántos conocemos los pilares de nuestra fe? Para empezar allí. ¿Cuántos sabemos qué son los pilares? ¿Cuáles son los pilares de nuestra fe? Si no sabemos eso, entonces, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Quiero utilizar esta frase. Porque en esa nueva luz, en esa nueva supuestamente visión sobre los nuevos hitos, se ha querido remover esos hitos. Pero ahora surge la pregunta de la Escritura. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué pasará si fueran quitados lo que creemos? ¿Quedaríamos volando en el aire? ¿O quiénes seríamos? ¿O a qué fila llegaríamos a formar? El Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra. A medida que los instrumentos humanos obedezcan la orden de avanzar y proclamar la verdad, el que declaró que su verdad brillaría para siempre, proclamará esa verdad mediante, no mensajeros cobardes, no mensajeros débiles, sobre mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero. La verdad será
criticada, desdeñada y ridiculizada. Pero mientras más cerca se la examine y se la pruebe, ¿qué pasará con esa verdad? Más brillará. Tenemos esa promesa de que si usted está fundado en esa fe que una vez fue dada a los santos, y cuando más venga la prueba, más sea criticada esa verdad, más tiene que brillar. Pero no solamente dentro del entorno del pueblo, sino tiene que brillar allá afuera. Que esa verdad brilla, reluzca. Porque esa verdad no la recibió de cualquier hombre, esa verdad la recibió de Dios. Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Esta verdad que Dios nos ha dado no es cualquier tipo de verdad. Ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Tengamos en mente eso, que tenemos que aferrarnos a esa fe que Dios nos ha dado. Nos ha hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. Incluso esa verdad nos ha hecho lo que somos. ¿Cómo nos llamamos nosotros? ¿Cómo nos llamamos? Pero no lo digan con miedo. Si hoy que estamos todos aquí reunidos lo dicen con miedo, ¿qué vamos a hacer allá afuera? Sigue diciendo, el enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos, pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. Nuevamente ahí vemos cómo Dios actúa. Mientras que Satanás está con todos los engaños sobre todo el mundo, allí estarán esos fieles con percepción aguda que le darán su lugar a esas verdades que Dios nos ha dado. ¿Ok? Y aquí viene, voy a tocar esta cita primero para que vean cuáles son los pilares de nuestra fe. ¿Sí? Ahí están. ¿Cuántos sabían que estos son los pilares de nuestra fe? ¿Cuántos lo sabían? La Escritura hace mención de eso porque esos son los que nos han hecho lo que somos. El santuario. Y en esta nueva serie que vamos a estudiar sobre centinelas en los muros de Sión, vamos a desglosar cada uno de ellos uno por uno en cada secuencia de los temas. ¿Ok? Para que entendamos precisamente lo que nos ha hecho lo que somos. Pero ¿saben? Satanás... No, eso lo vamos a ir explicando cada vez más. ¿Sí? Vamos a ir explicándolo. Porque eso ha habido una grande confusión tan grande en todo eso, ¿sí? Pero estos son, el don profético únicamente muestra esto, ¿sí? Ok, teniendo esto en mente, por si quieren escribirlo, quieren anotarlo, por eso les estoy dejando un poquito de tiempo. Me dicen cuando ya están listos, ¿ok? Satanás se empeña cada día en que todo esto se ha quitado, ¿sí? Se ha quitado. Ha habido libros de nueva orientación, nuevas enseñanzas,
para que todos estemos engañados. ¿Se acuerdan contra quién es la batalla más grande? Contra el remanente. Pero si el remanente no se prepara. Ok, viendo esto, voy a volver a la cita. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Esto es lo que quiere Satanás. Quiere que dentro haya una nueva reorganización de los fundamentos, de las columnas de nuestra fe. ¿Qué resultaría si se lleva a cabo esa nueva reorganización? Miren lo que dice. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. ¿A ti te gustaría que te cambiaran la doctrina? No. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Satanás se ha empeñado, mis hermanos, cada día más en destruir todo eso, ¿sí? Porque si pusieron atención en las notitas más anteriores que leímos, Satanás está luchando contra el pueblo remanente porque quiere someterlo a toda la ruina general, ¿sí? Que todos estén destruidos y ahí sí no tiene más preocupación de nada. Sigue diciendo, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Lo que acabamos de ver, eso fue lo que se fundamentó en el proceso durante 50 años. Eso fue lo que se defendió con fe, ¿sí? Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Tremendo. Pero nadie se da cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Muy pocos se dan cuenta de todo lo que pasa. Ahora, o va a pasar y está pasando. Ahora, surgiría nuevamente la pregunta, ¿daría usted una respuesta satisfactoria y defendería esas verdades? ¿Las defendería a la luz de la Biblia? Si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a defender? Entonces, ¿qué somos? ¿Cómo nos llamamos? Si esos son los que nos han hecho lo que somos. Si somos adventistas del séptimo día, eso es lo que nos ha hecho adventistas del séptimo día. Miren, Jesús vino a enseñar algo. En la Biblia, si ustedes buscan la enseñanza que Jesús daba, Él siempre enseñaba esto. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Jesús lo que vino enseñando y vino a presentarles fue la doctrina del Padre. Lo que la nación judía había corrompido, lógicamente. Sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina
es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Sí? Jesús vino enseñando eso. Jesús vino enseñando la doctrina de quien lo había enviado. ¿Okay? Bien, ahí ya vimos lo que... Pero miren, esto no lo van a poder ver, pero se lo voy a leer. Estos son los que están escritos, lo que Dios ha dado a su pueblo, lo que se defendió por durante 50 años. Pero miren, una nueva posición con respecto a esto está en primer lugar, si ustedes se dan cuenta acá, el santuario celestial, la purificación del santuario celestial. Y en esta está el mensaje del primer ángel como el primero. ¿Sí? Eso ha ido cambiando. ¿Sí? Y cada uno tiene una defensa propia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber cuál es el correcto? Sobre cuál tiene más peso, sobre el cual el don profético y la palabra de Dios está más avalado. Acá podemos ver, después prosigue el mensaje de los 3 ángeles. Y miren, en esta otra posición, ¿cuál es el segundo? El mensaje del segundo ángel. ¿Sí? Viene lo siguiente. Los mandamientos y la fe de Jesús, que también el don profético confirma, conocido como justificación por la fe. El mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Y así sucesivamente, vemos cómo se ha ido torciendo. ¿Sí? Pero miren, el asunto es este, y ahora se lo voy a comprobar con el espíritu de profecía. Hay muchas notas como evento de los últimos días. El otro poder también utiliza, pero esta quise sacarla específicamente de manuscrito de 1888. Porque en ese tiempo esto era lo que se defendía. ¿Sí? Sigue dice el don profético, el pasar del tiempo, en 1844, fue un periodo de grandes eventos, abriendo a nuestros asombrados ojos la purificación del santuario. Y habiendo decidido la relación del pueblo de Dios sobre la tierra, los mensajes del primero y del segundo y del tercero. Ahí va el segundo. Desplegando la bandera donde estaban inscritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje era el templo de Dios. Ahí viene lo otro. Visto por su pueblo amante de la verdad en el cielo, el arca conteniendo la ley de Dios, la luz del sábado del cuarto mandamiento brilló en fuerte rayo sobre el camino de los transgresores de la ley de Dios. Y viene lo siguiente. La no inmortalidad de los impíos es un hito antiguo. No consigo acordarme, dice ella, no consigo acordarme de nada más que pueda ser considerado como hitos antiguos. ¿Sí? Ella dice, no veo nada más. Pero hoy en día saben que ha salido varias teorías con respecto a eso. Ha habido varias ilustraciones. Incluso a esto se le confunde con lo que son las 28 creencias. ¿Sí? Ha habido una confusión repleta con esto. Y Satanás se regocija porque el pueblo no lo sabe. ¿Sí? Mire, poniendo en tela de juicio lo que Dios ha dado, lo que se defendió por 50 años de trayectoria la mensajera y los pioneros, era eso, ¿sí? Porque salían nuevas ilustraciones de querer hacer modificaciones con esto. Por eso la mensajera, en Mensajes Selectos, tomo 2, ella dice que si conocemos y sabemos
cómo Dios guió al pueblo en el pasado, no tenemos por qué temer del futuro. ¿Sí? No tenemos por qué temer de lo que viene, si estamos aferrados y afianzados en esa verdad. Y miren lo que dice el don profético. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. ¿Lo va a recibir? No. No reciban las palabras de los que vienen con mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen, y esto pasa en el mundo actual, ¿sí? Y lo voy a decir así abiertamente. En México eso se ve consecutivamente todos los días. ¿Sí? Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como prueba de las teorías que sostienen. ¿Sí? Es como si yo creyera algo diferente, busco todas las citas bíblicas del espíritu de profecía y lo pongo al margen de lo que yo creo, a mi criterio. Así es lo que se está haciendo. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Todo esto era para contrarrestar lo que habíamos visto, las columnas de nuestra fe. Durante mucho tiempo, Satanás se ha empeñado eso. Durante esos 50 años ha querido haber cambios. Y por eso Satanás ha tratado de emplear una nueva reorganización. Y si se lleva a cabo esa nueva reorganización, ¿qué es lo que va a ser cambiado? Será cambiada nuestra religión. Ya hay muchos que dicen, a mí no me importa cómo lo presenten, cómo lo analizan. Pero si no te importa, entonces, ¿quién eres? ¿Te quedas volando ahí por los aires? ¿Te quedas en neutral? No, mis hermanos. Por eso Judas dice que tenemos que aferrarnos a esa fe que una vez fue dada a los santos. Y cuando venga la tormenta, podamos estar parados sobre un fundamento sólido. Si no, será cambiada tu religión y tú no sabes ni quién eres. Después, miren, Satanás es tan astuto, ¿sí?, que busca todos los medios necesarios para que el pueblo de Dios sea engañado. Satanás no solamente te engaña y hace que tú peques con las tentaciones, sino también Satanás emplea la Escritura, lo hizo con Cristo. Le dijo, escrito está, si tú eres hijo del hombre, aviéntate que Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. ¿Sí? Satanás emplea todo eso mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada. Si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, se comete un gran error. ¿Sí? Si usted trata de darle un nuevo enfoque a lo que Dios ha dado y lo que se ha defendido por 50 años, eso es un error. ¿Sí? El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo, que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Esto está en el libro El Otro Poder, aunque no sé ni por qué se llama El Otro Poder. ¿Sí? Porque en realidad esa cita, esos libros, era considerado como consejo para escritores y editores. Aunque no sé ni por qué se llama así. Pero mis hermanos, por amor a Dios, ¿cuándo vamos a tomarnos el tiempo por indagar
cada fundamento, cada pilar que Dios nos ha dado, para que cuando venga la tormenta podamos estar fundamentados. ¿Cuándo nos tomaremos ese tiempo? ¿Sí? Y Satanás se enfocará cada día más. Cuando ustedes buscan en Mensajes Selectos, el tomo 2, los últimos engaños de Satanás, es distorsionar la Biblia y distorsionar los testimonios. ¿Sí? Y eso lo está empleando cada día más. Ahora, ¿cómo usted va a saber qué es verdad y es mentira si cada posición usa la Biblia y el espíritu de profecía? ¿Ah? ¿Cómo lo va a saber? Cuando usted tiene una plena relación con Dios. ¿Sí? Cuando usted se aferra cada día más a Cristo. Ahora, vuelvo a tomar esta cita bíblica que habíamos utilizado al principio. Por eso, si no primeramente santificad al Señor Dios en nuestros corazones. Primeramente hagamos eso. Y estad siempre preparados, velando y orando con gran instancia, para que cuando venga la tormenta, las pruebas y sea más grande, podamos dar razón de nuestra fe, podamos dar razón de esa esperanza que hay en vosotros. Por lo cual asimismo padezco esto, dijo el apóstol Pablo, porque yo sé a quién he creído, yo sé bien en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿En quién hemos creído nosotros? ¿En un Dios falso? ¿En quién hemos creído? En Cristo Jesús, que nos ha dado esa fe que fue confirmada con el poder del Espíritu Santo. Ya vamos a ir finalizando. Miren qué dice la mensajera. Mi corazón está oprimido, porque un número tan grande de aquellos que podrían trabajar no hacen nada. Son el juguete de las tentaciones de Satanás. ¿Cómo son? Títeres. ¿Quién lo manipula entonces? Satanás. ¿Y dónde están los centinelas? ¿Dónde están los atalayas que están vigilando, que están atentos para advertir al pueblo que viene el peligro? ¿Dónde están? El mismo profeta Ezequiel dice que son perros mudos que se han echado a dormir. Mi pueblo fue destruido porque ¿qué le ha faltado? Sabiduría, conocimiento. Pero nosotros, ¿de qué podemos decir que nos hace falta conocimiento? ¿De qué? Tenemos el espíritu de profecía. Tenemos la Biblia como nuestra regla de fe. Entonces, ¿por qué hace falta conocimiento? Vuelvo a retomar lo que he dicho durante algún tiempo atrás. Si de los testimonios tenemos testimonios para ministros, consejo para maestros, consejo para jóvenes, conducción del niño, salud, mente, carácter y personalidad, evento de los últimos días, está todo. De la ciudad al campo,
el deseado de todas las gentes, el camino a Cristo, consejos para la iglesia. Hay todo. La salvación se nos pone así, miren. Claro. Quiero mencionar esto. En el libro Ministerio Pastoral, el capítulo 1, dice que en la iglesia solamente se da la teoría, ¿sí? Cuando usted va a aprender algo, ¿cómo lo aprende? ¿Solamente con la teoría? Practicándolo, ¿sí? Pero si no realizamos la práctica y solamente tenemos la teoría, entonces, ¿qué hemos aprendido? Mis hermanos, la invitación de Dios es que podamos acercarnos cada día más a Él. Y lo voy a poner este ejemplo. Tenemos que enamorarnos de Cristo como cuando usted se enamora de su novia, de su esposa, ¿sí? Que usted quiere estar cada segundo con ella, conversar con ella, ¿sí? Así debería ser nuestra relación con Cristo. Enamorarnos cada día más de Cristo. Para no ser juguetes en manos de Satanás. ¿A quién le gusta que lo manipulen? ¿A quién le gusta ser engañado? ¿A quién le gusta que le mientan? Decimos que no, pero pareciera que Satanás ha querido engañarnos y estamos cediendo a todo lo que Satanás dice. ¿Sí? Sigue diciendo, el deber de cada miembro de la iglesia es trabajar entre tanto que dura el día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Muy pronto sabremos lo que es la noche. El Espíritu de Dios contristado se retira de la tierra. Las naciones se irritan unas con otras. Se hacen inmensos preparativos para la guerra. La noche se acerca. Levántese la iglesia para cumplir la tarea que le ha sido designada. Todo creyente, cualquiera que sea el grado de su instrucción, puede llevar el mensaje. O sea, la invitación es para todos, ¿sí? Y no diga usted, no, es que yo no fui a estudiar en las grandes escuelas, que Dios no va a obrar tanto con esas personas. Evento de los últimos, el conflicto de los siglos, el capítulo, el mensaje final de Dios, que Dios va a obrar con aquellos hombres de santa consagración, impelidos a dar el mensaje abiertamente con poder. ¿Sí? Viene lo siguiente. Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, viene lo siguiente. Si cada centinela puesto sobre los muros de Sión hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación, mas la obra se halla como años de atraso, entre tanto que los hombres dormían. ¿Quién se ha adelantado? Satanás nos lleva la ventaja. ¿Pero por qué? ¿De qué tiene que quejarse si lo tiene todo? Pero, hermanos, estamos como los laodicenses. No tenemos necesidad de nada. Y no nos damos cuenta que por no reavivar lo que está por morir, ciegos, desnudos, pobres, ha habido falta de amor, falta de fe y falta del Espíritu Santo. Y esa palabra es lo que más ha dañado a toda la humanidad, ¿sí? El orgullo, ¿sí? Cuando el orgullo se desarrolla dentro de todo, dentro del ser humano, esa es la perdición más grande del ser humano. Eso fue lo que pasó con Satanás en el cielo, ¿sí? Y de todo eso debemos desprendernos.
Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados, cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mis hermanos, la invitación de Dios es esta: que nos acerquemos cada día, que no seamos como esos que tienen nombre de que viven pero están muertos, ¿sí? Que seamos vivos, pero vivos en Cristo Jesús. Y con esto voy a finalizar, con esto. Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada centinela puesto sobre los muros de Sión hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación. Pero queremos estar encerrados, ¿sí? Cuando se nos invita a predicar, ay, es que hay mucho calor, ¿sí? Porque es muy largo. No, es que es muy temprano. No, es que tengo cosas que hacer. Entre excusas, excusas y excusas nos vamos a quedar. Para poder crecer espiritualmente no solamente depende que usted esté acá, sino que usted trabaje, ¿sí? La iglesia no necesita ser sermoneada todo el tiempo, ¿sí? Eso lo dice el don profético. No se necesita que todos los sábados se le esté sermoneando, que hasta por eso se queda dormido, ¿sí? Si la iglesia trabajara más, ¿sí?, ya no estaríamos en la tierra. Porque la venida de Cristo se ha demorado, no porque Él no quiera venir, sino porque no estamos preparados para recibirle. No era el plan de Dios que Israel peregrinase por 40 años, y no es el plan de Dios que su venida sea postergada. Cristo ya hubiese venido, ya estaríamos en las mansiones celestiales, pero la incredulidad, el orgullo, la falta de dedicación, y como siempre se ha dicho una palabra muy clave aquí, falta de compromiso con Dios, ¿sí? Cuando nos comprometamos cada día más y nos relacionemos más con Él, veremos el fruto del trabajo, pero también veremos la obra del Espíritu Santo en nosotros, y nos estaremos preparando para ir con Cristo al reino de los cielos. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que podamos ser fieles cada día y que nos aferremos cada vez más a esa fe que una vez fue dada a los santos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a finalizar en oración. Los que podamos, vayamos de rodillas para orar. Amoroso Dios y eterno Padre que moras en los cielos, santo, santo es tu nombre. En las horas de esta mañana, aún de este día santo, damos muchas gracias porque su misericordia aún sigue, aún se ha alargado, porque quiere ver a un pueblo salvado. Padre, en esta mañana, que lo que se haya hablado no sean palabras humanas, no hayan sido palabras mías. Yo solamente leí lo que tú has inspirado por tu Espíritu Santo. Si hay alguno que se siente ofendido, Padre, que lleve todas sus ofensas a ti, porque nosotros solamente somos tus instrumentos. Por favor, que también estas palabras que tú nos has regalado, este pan espiritual, que pueda avivar esa obra en nuestros corazones. Por favor, ayúdanos, que te necesitamos cada día. Necesitamos fe, necesitamos amor y sobre todo necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. En estos momentos que hemos de participar de los alimentos, que tú puedas bendecirlos en gran manera y que puedan ser nutritivos a nuestro organismo,
pero que al salir de este lugar podamos ir meditando en esas maravillosas verdades que tú has dado para este tiempo. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre, quien es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.